Vamos con Encuentro con la Política, el presupuesto de Bogotá, y tenemos aquí a Don Catanasova y Akimova, concejala del Pacto Histórico, y a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Muy Hola, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Catanasova. ¿Lo dije bien? Sí, don Catanazova. Ok. Hola, buenos días, Rocío, concejala Donca, buenos días, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias por el tiempo. Eh, pues vamos a tener la idea de esta invitación, Donca, es que podamos conversar sobre cómo quedó el plan de desarrollo que se aprobó en esta semana, el jueves. Tuvo su aprobación el plan de desarrollo de Bogotá bueno, ya al final de las discusiones en las sesiones del Consejo de Bogotá, ¿cómo quedó ese plan de desarrollo? Uno, y dos, ¿cómo estamos en el sector educación dentro de ese plan de desarrollo? Entonces, queremos que nos comentes cuál es tu mirada de ese plan de desarrollo distrital. ¿Qué hay? ¿Qué Bueno, pros? ¿Qué contras? Cuéntanos brevemente bueno, cómo es. pues yo hago parte del Pacto Histórico, de la bancada del Pacto Histórico, y pues para nosotras no es positivo, digamos, como el balance del plan de desarrollo en general. Pensamos que es un plan de desarrollo que en términos generales tiene unas líneas de corporativización de lo público muy fuertes, unas líneas, digamos, de entregar muchos aspectos de lo público, recursos, espacios de decisión a actores privados corporativos en todos los ejes. Esto no solo es en educación, también en espacio público, por ejemplo, lo más preocupante. Entonces, esa es una primera línea general, los temas de corporativización. Un segundo elemento son los temas de seguridad. Nos preocupa muchísimo la mirada de la seguridad, pues la cual estamos un poco volviendo a escenarios bastante autoritarios, bastante estigmatizadores, ¿no? Por ejemplo, hay una visión de que, eh, eh, no sé, no hay una muy amplia comprensión en el plan de desarrollo de las economías ilegales, por ejemplo, de las economías criminales, pero en cambio sí hay una gran mención en muchos lugares sobre lo peligrosos que son los vendedores informales en términos de seguridad o la relación entre habitabilidad en calle e inseguridad. O, ¿cierto? Entonces, claro, yo creo que todos y todas estamos de acuerdo en que existe en Bogotá una situación de inseguridad que ha ido empeorando y que sin duda hay que tomar cartas en el asunto de manera decisiva, y eso creo que es una causa común de ciudad, pero el enfoque es de donde se hace, un enfoque absolutamente policivo, absolutamente autoritario, absolutamente estigmatizador, pues es complejo, digamos, nos preocupa bastante. Los temas territoriales y ambientales también nos preocupan porque sentimos que a pesar de que esta administración llevó al Consejo un diagnóstico muy amplio de lo crítica que está la situación, por ejemplo, en temas ambientales, Bogotá está en una situación difícil con el manejo del agua, no solo por este racionamiento. Las proyecciones dicen que, por ejemplo, hacia el año 2040, que está pues muy cerca, ¿cierto? Estamos hablando de nuestra misma generación que lo vivirá todavía plenamente. Eh, eh, digamos, el borde oriental de la ciudad va a tener un déficit de más del 35% de sequía en la parte oriental, y en la parte occidental, en cambio, tendremos un 40% más de agua e inundaciones. Estamos hablando de algo muy serio en términos de la dinámica de una ciudad de este tamaño, que no tiene espacios libres para crecer ni para que el agua fluya. Y a pesar de este tipo de diagnósticos, unos diagnósticos muy graves en términos de lo que ocurre con contaminación del aire, con otro tipo de aspectos ambientales, y a pesar de esos diagnósticos, pues gran parte del plan de desarrollo busca pasar por encima de los espacios de humedales, como el caso del Alo Norte en Suba, ¿cierto? O busca, no son suficientes las hectáreas que se designan en términos de restauración ecológica y de cuidado. Entonces, bueno, siento que hay muchas contradicciones entre un diagnóstico muy amplio, ¿no? Por ejemplo, se hace un diagnóstico de que gran parte de la ciudad donde se concentra el déficit de infraestructura es en la parte sur, y como el déficit de la infraestructura física coincide con las segregaciones socioeconómicas
digamos, de las poblaciones más vulnerables o con más necesidades económicas. Y luego de eso la decisión es invertir el 55% de los recursos y de las vías en el norte de la ciudad, solamente entre Chapinero, Usaquén y Suba, ¿cierto? Y dejar muchas localidades como Rafael Uribe Uribe, como San Cristóbal, Antonio Nariño, la mayoría de Ciudad Bolívar, sin vías importantes, ¿no? Estamos hablando de las vías de inversión central. Entonces, son decisiones que uno dice, bueno, o sea, no te cuadra el diagnóstico con la definición que estás tomando, ¿no? Entonces, no, bueno, pues eso, eso nos parece preocupante y son como los rasgos grandes del plan en el tema ambiental y de hábitat es muy preocupante también y es que vamos a dedicarnos pues a la construcción de vivienda. Hay una visión en esta administración y es que el sector más importante y únicamente importante en la economía es el sector construcción y entonces hay que dedicarnos a revivir el sector construcción de todas las formas posibles a pesar de que el sector construcción en realidad no tiene una crisis tan profunda como se dice. Lo que pasa es que después de pandemia hubo un pico de crecimiento muy alto de la construcción. ¿Por qué? Porque en pandemia no se construyó, ¿no? Entonces, en el año siguiente y el siguiente fue un pico altísimo en el que la construcción se disparó y después otra vez está bajando a sus niveles normales. Pero esta baja, entre ese incremento atípico y volver a los niveles normales, pues se ha interpretado como una caída muy fuerte y casi que como una crisis económica del sector, cuando en realidad yo siento que no, pero a pesar de eso Bogotá le va a entregar un montón de recursos al tema de construcción de vivienda y pues son recursos que se le van a quitar a otros lugares. Los Ok, recursos y finalmente es un plan desfinanciado. No tiene en este momento las garantías para realizarse porque no pasaron los impuestos que la administración quería. La administración trajo 3 impuestos, uno bomberil que sí pasó, pero ese bomberil solamente aplica a las personas, digamos, a las empresas grandes. Esas son las únicas que van a pagar esa tasa que va directamente al mejoramiento del cuerpo de bomberos de la ciudad, no va nada más. Pero ni la sobretasa de parqueaderos ni la sobretasa de alumbrado público pasaron en el Consejo, así que no tiene los recursos suficientes para salir preocupante, adelante preocupante eso plenamente. preocupante eso que estás mencionando de la financiación y ahí pues quiero que conectemos con el tema de educación. Yo te estoy escuchando cortado, no sé si soy yo o si eres No, tú. de pronto es acá, ahí me escuchas mejor. Te decía que Ahora sí. conectemos eso de la desfinanciación con el asunto de la educación. ¿Cómo quedamos en materia de educación y en presupuesto? Hay muchas Para, cosas en educación, ¿me dale, dale. escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Hay muchas cosas en educación. La educación es realmente como el componente principal del plan. Entra. La educación es realmente el componente, digamos, más alto del plan. Uno de los incrementos fundamentales es en temas de educación, pero digamos que aquí nuevamente hay una visión bastante corporativizada de la educación. Por ejemplo, el enfoque central de la educación, no solamente no en términos de la educación básica, sino de esto que llaman es la posmedia. Y la posmedia nos preocupa mucho porque gran parte de las estrategias de educación superior que tenía Bogotá, pues se van trasladando hacia esta noción de posmedia, que pues en realidad puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa en el sentido de cualquier curso post bachillerato es una educación posmedia, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el aporte realmente de la ciudad en la formación de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes para contar con una educación de calidad, sólida, que les permita unas capacidades para ingresar y competir en el mercado laboral bien, pero además para formarse como mejores seres humanos y como seres humanos integrales, pues digamos, eso está muy en veremos. Del resto, hay una serie de apuestas que tienen que ver con mejoras de la educación. En realidad, obviamente, todo el plan está escrito en clave de mejorar en términos de los modelos de atención de niños y niñas, por ejemplo, donde se componen modelos conjuntos con integración social y la Secretaría de Educación, la creación de 30.000 nuevos cupos en ese sentido en los colegios, la implementación de políticas de priorización, seguimiento y aseguramiento de la calidad de la atención integral, un tema de cierre de brechas muy alto. Hay una apuesta fuerte, digamos, planteada en el plan,
en términos de la calidad. Uno espera que, digamos, sea genuina y sincera y que esa calidad realmente se mejore también mejorando las condiciones de los docentes y las docentes del distrito, ¿cierto? Porque sí hay una preocupación frente a los bajones que tiene las mediciones de calidad de la educación de colegios en Bogotá. Entonces hay unas metas específicas frente al tema de inglés, frente al tema de matemáticas, frente al tema de idioma, en términos del manejo. Se plantea incrementar la participación en jornada única al 60%, y también hay unas estrategias grandes frente al tema de clima escolar y convivencia escolar, ¿no? Que también es una preocupación muy grande de la ciudad. Eh, Ahí hay una ¿Qué cosa, más? don Cuéntame. Caquero, para nosotros es una preocupación grande, me refiero a nosotros como la organización sindical, la ADE, la organización sindical más grande con la que cuenta el magisterio. Hemos estado no solamente poniéndole el foco al tema de la posmedia, sino que también es de nuestra preocupación el asunto de la administración de los nuevos colegios que entrarán en operación para que sean administrados directamente por el distrito y no entregados en administración del servicio educativo o lo que llamamos concesiones. Ahí hay un presupuesto importante. Cuando uno revisa en la parte del plan de infraestructura del distrito, al menos en lo que estaba proyectado en el plan, son inversiones por más de 1.2 billones para la construcción de nuevos colegios. Son alrededor de 18 nuevos colegios y algunas instalaciones para el preescolar. Entonces, es importante la inversión que se está haciendo en ese sentido, pero a nosotros nos preocupa. Entonces, tenemos lo de la posmedia, tenemos lo de esa administración, lo de la administración de programas como la atención integral a la primera infancia, que tiene alrededor de 480.000 millones de pesos. Y nosotros lo que reclamamos permanentemente es que se haga de parte que sea brindada esa formación para la primera infancia brindada por el distrito directamente con planta de personal vinculada a la Secretaría de Educación, y allí nos hemos pronunciado fuertemente en contra de mantener como una constante o únicamente la contratación con las cajas de compensación y la tercerización laboral. Y también nos preocupa el tema de, ahora que hablas de desfinanciación, pues todo el asunto de la austeridad fiscal en el sector de educación. Entonces, esos temas son importantes y creo yo que ameritan un seguimiento, un desarrollo un poco más específico, de pronto algún debate o alguna audiencia para que podamos hacer eso de la mano con los buenos oficios que tienen o en los que nos hemos encontrado con la bancada por la educación. ¿Qué se ha hablado sobre eso? Mm, Mira, pues en realidad esto no es algo que se haya hablado abiertamente en el plan, así que haya una meta que diga se van a entregar en servicios privados estos y estos temas, no. Pero si tú miras como todo el discurso y el relato un poco de la cuestión y esto que te digo, la corporativización, pues es muy probable que ocurra, ¿no? Porque, vuelvo y digo, el plan no tiene suficientes recursos, el distrito no tiene suficientes recursos, ahí el tema de administración seguramente entrará, administraciones privadas seguramente entrará a aliviar diversos temas, tanto la educación como las vías, por ejemplo, aquí descongelaron, echaron para atrás el artículo, la norma, perdón, que prohibía la instalación de peajes urbanos. En ningún lugar del plan hay un peaje urbano que te diga voy a colocar un peaje urbano acá, pero pues quitaron la prohibición de peajes urbanos, lo cual a mí me hace pensar que vías como la ALO seguramente van a ser vías que se van a financiar en ese sentido a través de alianzas público-privadas y seguramente peajes urbanos. Lo mismo en la educación, ¿cierto? En ningún lado dice vamos a entregar todo en administración privada, pero cuando uno revisa las cuentas y los recursos no cuadran, pues seguramente parte de la solución será buscar alianzas privadas para manejar ciertos aspectos públicos. Entonces creo que hay que estar muy alerta, yo creo que es muy importante tener este diálogo más en detalle con la Secretaría de Educación directamente desde el sindicato, tener estas Bueno, claridades desde ya. Además, porque hay una serie de concursos que se abrieron y donde la gente todavía no ha sido nombrada, no se les ha dado vía, ¿no? Y eso es muy preocupante también, tanto en el caso de los docentes orientadores como en el caso de docentes de todo tipo
en el distrito, y creo que si esto no, si no se garantiza la inserción de nuevo personal de planta del magisterio, pues eso va a ser muy grave para la ciudad. Es Entonces, cierto. estos son temas que debemos ayudar a fortalecer, como tú dices. Yo creo que debemos tener una ruta de trabajo con la bancada de la educación en torno a debates de control político, interlocuciones directas con la Secretaría, diálogo, digamos, claro frente a dónde, cómo y cuándo se van a activar estos colegios que están pendientes de entregas y que están proyectados y qué nivel de planta van a tener. Creo que no hay que descuidarse en ese sentido porque, vuelvo y digo, es el espíritu general del plan hacer las cosas de manera corporativa. Bien, bueno, coincidimos en eso y esperamos poderte tener en este espacio más adelante cuando ya empecemos a hilar un poco más fino. La Secretaría dice que está haciendo sus planes de inversión de cada una de las líneas, todo ese asunto. Entonces, pues invitadísima, Donca, muchas gracias por tu participación esta mañana, invitadísima a volver a este espacio para que sigamos dialogando específicamente sobre educación. No, muchísimas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Muchísimas gracias, Donca. Muchísimas gracias, Andrés.